para la Secretaría General Iberoamericana un gran placer estar aquí presente en este importante acto de presentación del documento que nos convoca, del informe que nos convoca. Yo soy Salvador Arriola, soy el secretario para la Cooperación Iberoamericana. En primer lugar, yo quisiera agradecer al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la persona del señor Adolfo Díaz Zambrona, secretario general técnico, e igualmente también, de manera muy particular también, a Soraya Villarroya, quien nos ha reunido en esta ocasión. Y para nosotros es muy importante el que los primeros informes se hayan presentado en la sede de la Secretaría General Iberoamericana y que poco a poco vayamos aumentando el auditorio y sobre todo la participación de todos los actores de la sociedad iberoamericana. Yo quisiera comentar, antes de solicitarle a los ponentes que nos expliquen las características y contenido del informe, decirles que la agricultura familiar es la actividad con mayor potencial para contribuir a solucionar los problemas de seguridad alimentaria y de dependencia del exterior en la región. Quiero señalar recientemente, el pasado 24 de septiembre, una reunión en San Salvador. Fue la primera reunión, el primer encuentro centroamericano y de la República Dominicana sobre agricultura familiar. Y ahí el representante de la FAO, el señor Ignacio Rivera, señaló, representante para Mesoamérica, señaló que la agricultura familiar es la columna vertebral para erradicar el hambre y la pobreza en América Latina y el Caribe. Sin duda, ello enfrenta retos muy significativos. El trabajo conjunto que CEPAL, FAO e ICA han venido desarrollando durante los últimos años para el seguimiento y análisis de las variables críticas del sector agrícola y del desarrollo rural de América Latina y el Caribe se ha constituido en referente analítico y, lo más importante, en un soporte invaluable para la toma de decisiones de política pública. La información, basada en indicadores objetivos, ha permitido avanzar en el perfeccionamiento de instrumentos de monitoreo y seguimiento de las dimensiones más relevantes del sector, trayendo como una de sus consecuencias una mayor conciencia sobre la importancia de fortalecer los sistemas de información nacionales y afianzar las directivas y decisiones públicas en información cada vez más confiable. Es igualmente importante destacar que el trabajo presentado sobre la agricultura familiar en la región es el más completo compendio de indicadores sobre este sector, destacando su importancia en el desarrollo de nuestros países y constituyendo una significativa contribución a la celebración en este año 2014, como bien se ha señalado, como el año de la agricultura familiar por Naciones Unidas. Con respecto a la situación del sector, es clave reconocer su significación en el marco del desarrollo de nuestros países y su alta sensibilidad a las condiciones macroeconómicas relacionadas con las crisis mundiales, particularmente la última crisis financiera. Sin embargo, es bueno destacar cómo el sector logró en este periodo demostrar su capacidad de ajuste y especialmente se hizo visible su importancia estratégica frente a la vulnerabilidad alimentaria de la humanidad, como bien nos señalaba el señor Tuerra. Dentro de los diagnósticos presentados en este documento se destaca la existencia de factores estructurales que permiten visualizar nuevos escenarios. Los desafíos para el sector son estructurales y enormes. Una demanda alimentaria en crecimiento, presionada por el hecho de que se deberá duplicar la oferta alimentaria en los próximos 40 años. El cambio en la matriz energética mundial que otorga un nuevo rol a los biocombustibles. La declaración de la agricultura como sector estratégico para el logro de una economía verde que garantice la sostenibilidad según lo acordado en Río+20. La relación entre pobreza y desigualdad con el sector, que le coloca en el foco del mayor reto de la región, que consiste en reducir la exclusión y la desigualdad. En síntesis, independientemente de la reducción del ingreso al PIB, de su contribución al PIB nacional, este sector mantiene sin duda alguna su vigencia estratégica. En el campo del bienestar rural se encuentra un espacio de convergencia programática con las preocupaciones de la cooperación iberoamericana que impulsa la Secretaría General. La dimensión territorial de los espacios rurales ha sido uno de los frentes de trabajo de la SEGIP
a través de sus acciones orientadas a mejorar las capacidades de los gobiernos locales y de los territorios a través de nuestro programa ya denominado Proterritorios. El territorio aparece como un elemento clave en las estrategias de desarrollo del mundo rural. El documento tiene un énfasis sectorial, sin embargo, trae un importante recuento de experiencias de desarrollo territorial en los cuales la cooperación iberoamericana ha participado, promoviendo modelos de política pública que fortalezcan la capacidad de respuesta a estas nuevas realidades. Casos como los de México, con los modelos territoriales basados en planeación territorial y programas de concurrencia intersectorial, de Brasil, con los territorios de ciudadanía, de Centroamérica, con la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADER, y en el caso de Panamá, con la implementación de los territorios de desarrollo rural, o el caso de Costa Rica, donde la cooperación iberoamericana ha sido activa en la transformación institucional de su sector rural. Proterritorios ha participado en todos estos procesos en alianza con el ICA, con el IPES, de la CEPAL, con la propia CEPAL y con la FAO, contribuyendo a la reflexión y orientación de las políticas públicas que demanda este nuevo modelo del mundo rural. En el caso de ECADER, de la Estrategia Centroamericana, la cooperación iberoamericana, por medio del apoyo brindado por España y de la participación de Proterritorios en la plataforma de apoyo técnico en el campo de las políticas públicas para el desarrollo rural territorial, indican el potencial de trabajo colaborativo que le interesa a la CEGIP en beneficio de los espacios territoriales iberoamericanos. Con respecto a la agricultura familiar, a la cual el informe dedica este año su atención, desde Proterritorios se ha avanzado en la formulación de una visión territorial de la naturaleza de este segmento clave de la producción alimentaria del continente. La tesis que se quiere proponer desde la cooperación iberoamericana gravita en torno a la necesidad de darle una visión más comprensiva para la agricultura familiar, en el marco de sistemas territoriales de producción agrícola familiar, que reconoce el hecho que este sector está determinado por sus condiciones de localización y adicionalmente de sus características de aglomeración, lo que se traduce en asociaciones y cooperativas con un sentido colectivo del sector. En síntesis, otro de los aspectos sobre los cuales la CEGIP ha hecho y ha venido realizando acciones específicas de cooperación se refiere a la gestión territorial para la adaptación a los efectos del cambio climático, como respuesta a una de las prioridades identificadas por esta visión desde las perspectivas del sector. Desde el año 2011, Proterritorios se emprendió, en alianza con el ICA, un esfuerzo para desarrollar una estrategia de atención a los desafíos de la adaptación al cambio climático. Producto de este esfuerzo, se ha definido una innovadora estrategia de planeación de la gestión territorial que la CEGIP, de la mano con el gobierno de Panamá, Proterritorios e instituciones científicas mexicanas, ha aplicado en el llamado Arco Seco panameño, con un significado éxito, aportando el desarrollo de capacidades nacionales y a la formulación de un plan regional de atención a este significado y significativo objetivo. Yo quisiera simplemente reiterar la decisión de la Secretaría General Rebeca Greenspan, de la Secretaría General Iberoamericana, de continuar en este esfuerzo de profundizar en la colaboración con las entidades que nos están dirigiendo muy bien respecto del conocimiento de la agricultura familiar, su peso y sobre todo su potencial en favor de la seguridad alimentaria, entre otros objetivos. Ahora me voy a permitir, y para mí es un honor, presentar a los ponentes, quienes habrán de presentar el informe. En primer lugar, a don Rafael Trejos, quien es de nacionalidad costarricense, él es economista y actualmente ocupa el puesto de gerente del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura del ICA y es coordinador igualmente por el ICA de la publicación que hoy se presenta. Tiene numerosas publicaciones sobre los temas de políticas agrícolas, sobre reforma institucional en la agricultura e igualmente sobre el tema importante del comercio agroalimentario. Por favor, don Rafael. Muchas gracias, Salvador. Bueno, muy buenos días. Yo quisiera empezar planteando, o retomando, digamos, algo, lo único
información que se dio inicialmente, de que este es un documento que es producto de un esfuerzo que ya tiene varios años. De hecho, es el quinto publicación conjunta de 3 agencias internacionales operando en América Latina, y que no solo es la quinta publicación anual que se hace de este informe, sino que además ha permitido este esfuerzo conjunto generar una serie de documentos técnicos adicionales que han permitido posibilitado ser insumo para convocar a políticos, a técnicos en la región para discutir sobre los temas que tienen que ver con el desempeño de la agricultura y el medio rural en las Américas. El documento tiene una estructura similar, que se repite año con año, donde hay una primera parte que se hace un diagnóstico sobre cuáles son las tendencias de la agricultura, y una segunda parte que implica un capítulo especial. El tema va variando año con año, y en esta oportunidad el tema especial que nos toca es fundamentalmente el tema de la agricultura familiar. Y como este es el tema de más interés en este auditorio, voy a tratar de hacer una rápida síntesis de los principales mensajes de la primera parte, para posteriormente darle la oportunidad al colega Salomón Salcedo para entrar con un nivel mayor de detalle sobre el tema de la agricultura familiar. El primer mensaje de la primera parte de la evolución de las tendencias es que América Latina, la economía de América Latina en general, se resintió por una economía mundial que se estaba desacelerando, donde las perspectivas de crecimiento de la región se fueron revisando hacia la baja paulatinamente, y donde el comportamiento de la región está muy determinado o estuvo muy influenciado por lo que pasó en México y Brasil, que son las dos principales economías, o dos de las principales economías de la región, que tuvieron un comportamiento poco favorable durante este año. El siguiente mensaje es que al analizar cuál es la dinámica de la evolución de las economías regionales, se determina que el consumo interno sigue siendo la principal fuente de crecimiento de la región, que no pudo ser compensado ni por un crecimiento significativo de las inversiones, ni por un comportamiento tan poco dinámico del comercio exterior. En efecto, digamos, el comercio exterior, las exportaciones de la región se expandieron, por ejemplo, durante el 2013 a una tasa del 4%, mientras 2 años antes habían estado experimentando tasas de crecimiento de casi el 24%. Hubo una contracción que fundamentalmente refleja una caída de la demanda externa, producto de la desaceleración de la economía de la Unión Europea, el deterioro de los precios de los principales productos, del precio internacional de los principales productos de exportación en la región, y eso se manifestó claramente todavía en el primer semestre del 2013, donde descendieron los precios de minerales, metales, petróleo y algunos alimentos, tendencia que se asocia no solo a la recesión de la zona del euro, sino también, en el caso de la agricultura de América Latina, se asocia fundamentalmente con la desaceleración del crecimiento de China, que se ha convertido en un mercado principal para las exportaciones de la región. El tercer mensaje, digamos, es que no solo la economía regional se desaceleró, sino que la agricultura dentro de la... Hay un gráfico ahí que se perdió en la publicación, pero el mensaje fundamentalmente no solo es que la economía en general de la región se desaceleró, sino que el comportamiento del sector agropecuario en la región, el sector de agricultura ampliada, que como
cultivos, sino ganadería, pesca y forestal, tuvo una desaceleración todavía mayor. Hay fundamentalmente la agricultura creció un 2.7%, muy por debajo del PIB global de la región, que creció alrededor del 4.3%. Sin embargo, hay un comportamiento disímil en la región, donde hay países que tuvieron un buen desempeño, como el caso de Chile, Jamaica, Barbados, Ecuador, Dominica, que tuvieron crecimientos inclusive superiores al 6%, mientras que en el gráfico, lástima que no aparecen, hay muchos países situados en Centroamérica, incluyendo México, en la región, que tuvieron comportamientos muy por debajo del promedio regional. Estimaciones preliminares de crecimiento indican que las Américas sufrieron el efecto de condiciones climáticas adversas en la agricultura. También fueron afectadas por revaluaciones en el tipo de cambio, que afectaron sobre todo a los países de mayor orientación exportadora y que no estaban dolarizados, y solo algunos países, pocos de la región, tuvieron un panorama más alentador. La agricultura para 2013 y el 2014 mostraba previsiones más optimistas, donde lo que pasó en el 2012 es que y el peso del sur del continente es muy importante en el tema de la agricultura, y el crecimiento durante el 2012 del área sur fue poco dinámico, donde la esperanza es que en 2013 las cosechas fueran mucho más positivas y que hubiera un mayor crecimiento en el 2013 y se proyectara durante el 2014. En el área andina, por su parte, mostró una recuperación durante el 2012 y mantuvo dinamismo durante el 2013, mientras que países como Centroamérica y México, que habían crecido significativamente durante el 2012, tuvieron una caída importante durante el 2013, perdieron dinamismo durante el 2013, y en el Caribe los países mostraron comportamientos disímiles. A algunos países les fue bien, a otros países no les fue tan bien. El comercio en general de cultivos de América Latina se debilitó durante el 2012, y las condiciones climáticas favorecieron la aparición de plagas, afectaron la producción, en el caso de la roya, en uno de los cultivos importantes de Centroamérica, Colombia, Perú, que es en el caso del café. Esto nos llevó a plantear en el documento algunas recomendaciones de políticas, donde las perspectivas eran algo que se mencionó, que la demanda mundial de alimentos iba a seguir creciendo. América Latina tiene capacidades para aprovecharse de esas oportunidades de crecimiento de la demanda mundial de alimentos, pero que había que apoyar estrategias y acciones no solo para mitigar los impactos de una variabilidad climática creciente, sino que también había que apoyar políticas y la investigación para adaptación de la agricultura a las condiciones del cambio climático. En el caso de la ganadería, no sé qué está pasando con esto. En el caso de la ganadería, lo que se observa es, y se hace un análisis un poco más de perspectiva de la década, que es uno de los sectores que durante la última década ha ido creciendo mucho más dinámicamente dentro de la agricultura ampliada de la región, y fundamentalmente en los últimos años se muestra un crecimiento muy dinámico liderado por la producción agrícola. Ha habido un aumento importante en la productividad de carne y leche por cabeza en casi todas las especies pecuarias. Ha habido un rápido aumento del consumo per cápita de carne y de leche. Las carnes rojas están siendo crecientemente reemplazadas por las aves de corral, y se estima que la producción de carne en América Latina va a ir creciendo, se va a seguir creciendo rápidamente, aunque con una tendencia a crecimientos anuales más menores en el futuro.
Los factores claves que se determinan para la evolución de la ganadería son las ventajas comparativas que tienen los países, sobre todo sudamericanos, en cuanto a la producción extensiva de ganado, pero también se prende una señal de alerta donde la producción intensiva está convirtiendo, en el caso de la ganadería, la región como una de las regiones más sensibles en términos de los riesgos sanitarios para los animales. En el caso de la producción forestal, de la situación forestal, lo que se observa durante los últimos años es una tendencia negativa en cuanto a la evolución de la cobertura boscosa, donde la tasa de deforestación en la región alcanza casi 4 millones de hectáreas por año, y eso representa más o menos el 70% de la variación anual de la cobertura forestal mundial, de tal manera que lo que está pasando en América Latina y sobre todo en Sudamérica está explicando en gran medida qué es lo que está sucediendo a nivel mundial con la situación de los bosques. La conservación de los bosques y el manejo forestal sustentable están constituyendo una importante oportunidad para el desarrollo, sobre todo para la agricultura familiar en la región, en América Latina y el Caribe. Y fundamentalmente porque el bosque y árboles existen propiedades agrícolas que constituyen el elemento fundamental para la subsistencia de la población rural por los bienes y servicios que estos proveen. En el caso de la producción, de la pesca y la acuicultura, fundamentalmente hay una perspectiva muy favorable para la región, porque la demanda mundial por pescados está creciendo año con año, y es una demanda fundamentalmente liderada por el comportamiento de mayor consumo en los países en vías de desarrollo. Pero sin embargo, lo que se plantea y el mensaje principal es que el futuro está en la acuicultura y no en la pesca extractiva. La pesca extractiva en la región está llegando fundamentalmente a niveles de sobreexplotación, y que entonces la gran oportunidad está en el desarrollo de la producción acuícola en la región, que la evolución de esa producción acuícola ha ido creciendo significativamente, no en todos los países, pero sí en algunos países más importantes, pero se estima que va a haber un desbalance entre la oferta y la demanda en el caso de la producción y el consumo de pescado, y la perspectiva es que vamos a tener precios de retribución en precios más altos y encarecimiento de los costos de la producción. En el capítulo de bienestar rural, el mensaje principal es que hemos estado ante una década donde ha habido un cambio estructural muy importante en la situación rural. En el estudio fundamentalmente se elaboró una tipología de hogares en 8 categorías, dentro de los cuales esas 8 categorías hay una categoría que es fundamentalmente la que se puso énfasis, que es la categoría donde el 100% de los hogares están dedicados a actividades agrícolas. Y el documento que concluye fundamentalmente es que durante esta última década se ha reducido la incidencia de la pobreza en los grupos de hogares rurales, pero que esta pobreza sigue siendo más elevada en los hogares que son 100% hogares agrícolas. Hay una composición de los ingresos en las otras 7 categorías restantes que les ha permitido tener un mejor comportamiento que en los hogares 100% agrícolas familiares. Otra característica de este cambio estructural es que ha disminuido la importancia de los hogares rurales vinculados a la agricultura familiar, aunque siguen siendo el grupo más importante en cuanto al número en la mayoría de los países. Otra característica es que la jefatura femenina entre los hogares agrícolas familiares es baja, sobre todo en relación con lo que sucede en las zonas urbanas, pero que esta participación ha ido creciendo
hay un incremento durante la última década. Asimismo, también un resultado del informe determina que los jefes de hogares agrícolas familiares tienen mayores edades en promedio que las otras 7 categorías de hogares rurales, y que los jefes de los hogares vinculados a la agricultura familiar tienen niveles muy bajos o menores de escolaridad que los otros 7 grupos rurales. Eso llevó fundamentalmente a plantear en el informe que hay, desde el punto de vista del bienestar rural, hay 3 retos que hay que afrontar. Hay un primer reto de la viabilidad, que es asociado al cambio estructural, fundamentalmente, que va a requerir desarrollar políticas de diversificación productiva, tanto en la agricultura como en las áreas no agrícolas, que va a haber, se proponen políticas de rescate a los productos originales, por ejemplo la quinoa, políticas de fomento productivo a la agricultura familiar. También se plantea el reto de las capacidades, y es un reto fundamentalmente asociado a la baja escolaridad, que mostraron el diagnóstico sobre los jefes de hogares vinculados a la agricultura familiar, y entonces se recomiendan establecer una serie de políticas fundamentalmente orientadas a fomentar el desarrollo de las capacidades en las zonas, en este tipo de productores rurales. Y finalmente el reto de la generacional básicamente está asociado a la mayor edad de los jefes de hogares vinculados a la agricultura familiar en comparación, digamos, a los otros grupos de hogares, y para eso se plantean políticas específicas, por ejemplo, políticas de juventud, orientadas hacia el fomento del emprendedurismo rural o el apoyo a la innovación, al desarrollo de nuevos agricultores, políticas de género, por ejemplo, orientadas hacia el acceso, mejorar el acceso de los recursos a las mujeres en el área rural, y políticas de protección social, por ejemplo, orientadas al desarrollo de la salud, en la seguridad social, políticas de pensiones, por ejemplo, para los pobladores rurales, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, políticas de régimen de pensiones no contributivas en la zona rural. Finalmente, el informe plantea algunas revisiones a qué es lo que ha pasado en términos de las políticas y de las estructuras, donde se destaca como elemento importante que ha habido una evolución interesante en las estructuras institucionales de la región, que tienen que ver sobre todo con la agricultura familiar, donde hay 2 tendencias que se están marcando en los países. En algunos países hay la tendencia a generar estructuras supraministeriales para encargarse del tema de la agricultura familiar, como es el caso de México, Brasil, Ecuador, El Salvador. Pero por otro lado, la otra tendencia es una tendencia a desarrollar ministerios específicos que se encarguen sobre el tema de la agricultura familiar, como es el caso de Guatemala, de Chile y de Costa Rica. Por mi parte, eso es todo. Le paso la palabra a Salomón. No, yo quisiera aprovechar para señalar algunas líneas generales de la biografía profesional de don Salomón Salcedo, quien es de nacionalidad mexicana y actualmente es el oficial senior de Planeación y Estrategia de la FAO en la sede de dicha organización en Roma. Previo a este cargo, durante 13 años fue igualmente el oficial senior de políticas en la Oficina Regional de la FAO en Santiago de Chile, y a principios del 2014 coeditó el libro Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe, denominado Recomendaciones de Política. Por favor, con el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días o tardes ya a todos, si me permiten exponer desde este lado. Y hace unos minutos conversábamos con Sumsi respecto a al discurso que uno escuchaba en los años 80, en los años 90, sobre lo que iba a ser el futuro de la agricultura familiar, que en ese entonces ni siquiera se utilizaba ese término, los pequeños productores.
Y era muy común escuchar en los ministerios de agricultura de América Latina y el Caribe que los pequeños agricultores, los agricultores familiares, no tenían futuro, iban a desaparecer. Porque con la entrada en vigor, por ejemplo, de los tratados de libre comercio que se empezaban a firmar con los países desarrollados, se pensaba imposible que el pequeño agricultor de ladera, de maíz, de frijol, pueda competir con esos productores tan eficientes de Estados Unidos, de Canadá. Pero después de estas 3 décadas vemos que no sucedió así. Que si bien vemos una concentración en algunas regiones, sobre todo en el cono sur, en la estructura agraria, vemos también una fragmentación, todavía una minifundización en países andinos, en Centroamérica, en México. O sea, hoy por hoy, la pequeña agricultura, la agricultura familiar, es una mayoría absoluta en todos los países de la región. Representa alrededor del 75% del total de las unidades de producción y en algunos países supera el 90% y agrupa alrededor de 60 millones de personas. Estamos hablando alrededor de 17 millones de explotaciones. Nada que ver con lo que se pensaba en los 80s, 90s sobre su desaparición. Ahora, es cierto que estamos hablando de una realidad muy heterogénea. Encontramos agricultores familiares de infrasubsistencia, ni siquiera pueden producir lo que requieren para consumir, y vemos agricultores familiares ya totalmente conectados a circuitos de comercio exterior, berries en Chile, hortalizas en algunos países del Caribe, miel, café en Centroamérica y México. Una heterogeneidad muy grande también en cuanto al tamaño, la escala de explotación, en cuanto al acceso a mercados, en cuanto al acceso a servicios, acceso a programas de gobierno. Sector extremadamente heterogéneo, pero sí hay un común denominador que tiene que ver con las grandes limitaciones que todavía enfrenta el agricultor familiar. Por ejemplo, ya lo mencionaba Rafa, estamos hablando de una población con altos índices de analfabetismo, una población que se está envejeciendo y que no vemos todavía ese relevo generacional, y es un sector, decíamos, también con muy bajo acceso a bienes públicos, a tecnologías. También muchos de los agricultores familiares están en zonas muy frágiles desde el punto de vista agroecológico. Y cuando pensamos en el cambio climático, seguramente van a estar mucho más expuestas de lo que estarían los agricultores de mayor tamaño, los agricultores empresariales. Y entonces, todas estas características al final se traducen en explotaciones con una brecha tecnológica respecto a la agricultura empresarial, menores rendimientos, por tanto, menores ingresos y también, como lo mencionaba Rafael, hogares con mayores índices de pobreza rural. Esas son las tendencias que hemos observado sobre la realidad al día de hoy de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. Pero aún así, su aporte a la alimentación y al empleo rural son fundamentales. En el caso, por ejemplo, de la participación de la agricultura familiar en el valor agregado agrícola, va desde un 19% en Argentina hasta un, por ejemplo, 45% en el Ecuador. Y en el caso de Centroamérica, esta participación va desde un 40%, por ejemplo, en Costa Rica, hasta un 56, 58% en Panamá. Y en algunos cultivos es muy evidente la participación de la agricultura familiar dentro del consumo total nacional. Estamos pensando en maíz, frijol, por ejemplo, en Centroamérica, en México, yuca en Brasil, leche en países andinos. Entonces tiene una muy distinta participación, en algunos casos extremadamente relevante, 80-90% del consumo nacional. Y en términos de empleo, la contribución de la agricultura familiar al empleo total sectorial es todavía mayor. Por ejemplo, va desde un 53% en Argentina hasta 77% en Brasil.
va desde un 36% en Costa Rica hasta un 76% en Honduras. O sea, un aporte muy relevante en producción, valor agrícola y también en empleo. Fue muy evidente respecto al potencial que puede cumplir la agricultura familiar en aumentar la oferta de alimentos, en reducir el desempleo, la pobreza, la desnutrición. Fue muy evidente el cambio que hubo a raíz de la crisis de los alimentos en 2007, 2008, posteriormente 2010, 2011. ¿En qué sentido? Cuanto a la mirada que tenían los gobiernos respecto a ese potencial de la agricultura familiar. Cuando hubo esta crisis, que realmente puso en jaque a muchos gobiernos, al grado, por ejemplo, nos platicaba, conversábamos hace tiempo con el ministro de Agricultura de Trinidad y Tobago, nos decía: nosotros estuvimos 15 días en esos años buscando arroz al precio que fuera, no lo encontrábamos. O Centroamérica, también cuando sucedió esta crisis alimentaria, vieron que el sector empresarial no les podía responder, se fueron al pequeño productor que vamos a implementar programas de fomento. Pues sí, pero no había semillas, no se había previsto este tipo de situaciones. Entonces, ese quiebre con estas crisis alimentarias permitió tener una nueva mirada respecto al potencial que puede tener la agricultura familiar en cuanto a aumentar la producción alimenticia y a reducir también el desempleo, la pobreza, la desnutrición. Y con la declaración de 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar, creemos que está también fortaleciendo esta nueva mirada. Dentro de este marco de la Internacional de la Agricultura Familiar se están desarrollando muchos diálogos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional, que están contribuyendo a esclarecer este potencial. Y de hecho no queda a nivel de diálogo, a nivel, por ejemplo, del trabajo que nosotros realizamos como FAO. A principios de año, nuestros órganos de gobierno, que son estas conferencias de ministros regionales, identificaron en 3 regiones a la agricultura familiar como una de las áreas prioritarias para trabajar: América Latina y el Caribe, norte de África, Europa del Este. Entonces, desde entonces ya se empiezan a desarrollar, llamamos, iniciativas regionales muy concretas para apoyar al agricultor familiar. Y en las demás regiones también, no se dijo explícitamente, pero implícitamente, obviamente que como FAO también apoyamos fundamentalmente al agricultor familiar. Pero de hecho este potencial no son nada más buenos deseos, o es porque aquellos que nos gusta el sector somos unos románticos y quisiéramos ver ese potencial. No, la verdad es que hay evidencia empírica de que fomentando al agricultor familiar va a haber un mayor crecimiento económico a nivel nacional en los países en desarrollo. Y esto lo viene incluso diciendo el Banco Mundial desde el 2008 en su informe de desarrollo global, de desarrollo mundial, que lo dedicó a la agricultura. Y ahí, desde con evidencia empírica, con diversos análisis econométricos, identificaron que crecer, invertir en el crecimiento del sector agrícola tenía mucho mayor impacto, era 2.7 veces más eficaz en reducir la pobreza que crecer en cualquier otro sector de la economía en países, por ejemplo, de América Latina. Identificaban que 1% de crecimiento en el PIB agropecuario generaba gastos en los deciles más pobres de la población de 4 y 6%, un efecto multiplicador que no tenía ningún otro sector de la economía. Y estos eran análisis que desarrollaron a nivel de la agricultura en general. Si se hubieran hecho a nivel de agricultura familiar, esos multiplicadores serían todavía mayor por la estructura que ya mostramos respecto a empleo, por ejemplo, a la generación de empleo en este sector. Y bueno, su potencial también radica en que el agricultor familiar, a diferencia del agricultor empresarial, cuyo objetivo sobre todo es la maximización de ganancias en el corto plazo, el agricultor familiar no, el agricultor familiar
está viendo a su explotación de una manera mucho más de largo plazo, por lo tanto de manera más sostenible. Su objetivo no es necesariamente la maximización de ganancias en el corto plazo. El agricultor familiar tiene que ver con la supervivencia de su familia en el largo plazo. Esto nos habla de una mucho mayor preocupación respecto a la sostenibilidad de su actividad. Siguiente tema. Y bueno, ¿qué esperamos de este sector? La población va a seguir creciendo. Sabemos que para satisfacer la demanda esperada de alimentos de aquí al 2050, que está a la vuelta de la esquina, se va a tener que aumentar la producción en alrededor mundial, alrededor del 60%. ¿De dónde va a venir este crecimiento? Sin duda, del sector de la agricultura familiar. Y los gobiernos ya están, por lo tanto, trabajando en ese sentido. Entonces, hemos visto programas ya enfocados específicamente al agricultor familiar desde hace 10 años en los países del Cono Sur y más recientemente Centroamérica, México, los países andinos, el Caribe. Ello implica que los agricultores familiares van a tener que poner mucha más atención a lo que les está exigiendo el mercado. Este es un área muy importante de intervención gubernamental. A nivel de programas de apoyo al sector agropecuario, normalmente los ministerios de agricultura se abocan en el aspecto productivo y se deja de lado un área fundamental que es el del acceso al mercado. Es un área donde se tiene que trabajar muchísimo más. Y vemos también cómo está haciendo ya una diferencia en cuanto a la competitividad, al conocimiento, a sus capacidades de negociación del agricultor familiar, las tecnologías de la información y la comunicación. Esta tendencia vemos que va a seguir con mucha fuerza en el tiempo. De hecho, hay programas también en la región de apoyo específico para, por ejemplo, introducir de manera mucho más masiva el uso del teléfono celular entre los agricultores familiares, porque ellos les llevan información que antes no tenían. Ahora pueden negociar de mucha mejor manera sus precios con los intermediarios. Y finalmente, como perspectivas, vemos que los gobiernos, al momento de tratar de desarrollar programas de fomento al agricultor familiar, van a tener que dejar esa visión sectorial, porque para apoyar se requiere una visión mucho más holística. Estamos hablando de explotaciones multidimensionales, complejas, y que no pueden ser atendidos sus problemas de una manera meramente sectorial. Y en ese sentido, lo que propone el informe es justamente no da recetas de política, pero sí enfatiza elementos que considera son fundamentales para los tomadores de decisiones al momento de apoyar al agricultor familiar. Y uno de ellos es justamente esa visión más holística, más integradora al momento de diseñar programas de apoyo al agricultor familiar que partan ojalá de esa visión de desarrollo territorial. También, y lo comentaba Rafael, el problema del envejecimiento de la población de agricultores familiares. Es necesario diseñar los incentivos sociales, económicos, para lograr este cambio generacional en este sector. Lo mencionaba el secretario en la inauguración, el secretario general técnico, de la importancia de la innovación, de la transferencia de tecnología en este sector. Pero aquí tenemos que enfrentar un paradigma que han tenido los ministerios de Agricultura y los institutos nacionales de investigación y las entidades encargadas de la transferencia de tecnología, que se cree que hay que llegar al agricultor familiar ya con este paquete tecnológico y yo le voy a enseñar cómo producir. Eso lo tenemos que terminar realmente. Para desarrollar ese potencial del agricultor familiar tenemos que llegar con una visión de sistemas de innovación conjunta, gestión del conocimiento, donde es el agricultor familiar el principal actor. Hay muchos programas, muchos proyectos que ya han probado una y otra vez que esa es la forma de trabajar con el agricultor familiar, no el de la tecnología por oferta. Y también estamos enfrentando un tremendo reto, que es el
cambio climático, la degradación ambiental. Eso requiere inversión, mayores montos de inversión en innovación para poder adaptarse a estos grandes retos. Y finalmente, o sea, quien no esté con el mercado está fuera del juego, pero hay distintas maneras de insertarse en el mercado, desde unas no muy ventajosas para el agricultor familiar a otras mucho más equitativas. Ahí también se requiere intervención gubernamental para asegurarse que esta integración que ya se viene dando desde años y va a seguir dándose en el futuro se realice de una manera mucho más equitativa y sostenible en el tiempo. Muchas gracias.